siempre, la profesora Senia Guerra procede a leer el fragmento y hoy va a introducirlo y después lo comentaremos, por supuesto, entre todos, el profesor Belfort Morea, a quien le agradecemos que haya aceptado abrir este octavo fragmento. Con ustedes, la profesora Senia Guerra. Buenos días. Gracias por venir. Pensé que íbamos a estar solos. El fragmento que corresponde hoy es bastante, no sé, me gusta muchísimo. Da para pensar mucho. Es el octavo fragmento. Dice así: nada afecta de un modo más duradero a la memoria que las historias contadas con púdica concisión y sustraídas al análisis psicológico. Y cuanto más natural sea esa renuncia a las matizaciones psicológicas por parte del narrador, tanto mayor será la expectativa de que la historia encuentre un lugar en la memoria del oyente, que con mayor agrado, más tarde o más temprano, volverá a contarla. Este proceso de asimilación que ocurre en las profundidades de la mente requiere un estado de distensión que se ha ido volviendo cada vez más infrecuente. Y así, como el sueño es el punto culminante de la relajación corporal, el aburrimiento lo es de la relajación intelectual. El aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Sus nidos, las actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, se han extinguido en las ciudades y se han desmoronado en el mundo rural. Con ello se pierde el don de estar a la escucha y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. Narrar historias ha sido siempre el arte de seguir contándolas, y este arte se pierde si ya no hay capacidad para retenerlas. Se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se las escucha. Cuanto menos pendiente de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se graba en su memoria lo que está escuchando. Mientras se deja llevar por el ritmo de su trabajo, puede registrar las historias de tal manera que con ellas y con toda naturalidad le es transmitido también el don de narrarlas. Así se configura la red en la que encuentra su lugar el don de la narración. Y así también se deshilacha hoy, después de que miles de años atrás se hubiese cosido en el círculo de las formas más antiguas de artesanía. Bien, le doy la palabra al profesor Belfort Morea, que nos va a presentar su lectura. Muy buenos días. Bueno, este texto, el fragmento 8, se vincula, como debería ser obvio, pero tiene una vinculación muy estrecha con lo que se señala al final del fragmento anterior. Si recordamos, en ese fragmento se hace referencia a la concisión que es propia de la narración, al hecho de que el narrador, y recordemos que estamos hablando no del escritor, sino del narrador, y el narrador oral fundamentalmente, no se pierde en elementos que no sean esenciales y que no sean estricta y rigurosamente exigidos por la narración misma. O sea, es un sujeto de un gran pragmatismo y apela, por lo tanto, a aquello que funciona, que es estrictamente necesario para la narración. De modo que la narración no se satura de, por decirlo de alguna manera, de elementos que sean extraños o que no tengan una relevancia o que no sean estrictamente necesarios para lograr el efecto que se persigue con la narración. Recordemos que el ejemplo que da es el de un relato de Heródoto y en el que, pues, de una manera muy sencilla, muy simple, es capaz de contarnos, de narrarnos algo que nos impacta profundamente. Recordemos también, bueno, el hecho de que esa narración se caracteriza por la capacidad de actualizarse o de actualizar aquello que se narra. O sea, el receptor del relato, el oyente, en este caso,
puede realizar interpretaciones diversas, o los lectores pueden realizar interpretaciones diversas e incluso interpretaciones incompatibles, porque el relato mismo está construido de tal manera que no se restringe a un significado único y definitivo, sino que más bien contiene, como en una especie de haz, de hilos infinitos, contiene una potencial enorme de interpretaciones que el propio relato ofrece en las distintas ejecuciones, es decir, en los distintos momentos en que es relatado, ¿no? Entonces está esa capacidad de actualizarse y de actualizarse de la narración. Bueno, en este caso, en este fragmento, se mantiene en parte algo de lo anterior, que se refiere a la renuncia que hace el narrador a las matizaciones psicológicas, ¿no? Renuncia a entrar en matices y en detalles, y a eso que definía como una especie de pragmatismo, de una conciencia práctica en la narración, que supone la exclusión de aquello que no sea significativo para la narración y para el efecto mismo que la narración supone, ¿no? Bueno, no sé dónde mencionar lo que sería la red que propone. Bueno, voy a hacerlo hacia el final más bien. Bueno, ¿qué es cuál sería el elemento central de este fragmento? Diríamos la desaparición de la narración, que es, recordemos, el gran tema de todo el texto, pero en este caso se presenta de una manera quizá mucho más directa de lo que hemos visto hasta ahora. La narración desaparece, la narración como práctica, desaparece como forma artesanal de la comunicación, como la define en el próximo apartado, en el apartado número 9, esa narración está desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Pues porque esa narración está ligada a algo que también ha señalado anteriormente, que es el trabajo, y está ligada a unas formas de producción, a unos modos de producción, se podría decir en el sentido estrictamente marxista, a unos modos de producción que sería en este caso ese modo de producción artesanal, ¿no? Está ligada a el artesanado. ¿Por qué? Porque en ese contexto, en las actividades propias de ese mundo tradicional, el mundo del mundo rural, por una parte, pero no solamente el mundo rural, también el mundo urbano, pero el mundo urbano no industrializado, sino el mundo urbano en el que predominan las formas artesanales de la producción. Bueno, en los contextos generados por esas formas artesanales se produce la narración, o son los contextos propios en los que predomina la narración como práctica, es decir, la práctica de contar un relato mientras se están realizando un conjunto de actividades que a lo mejor no tienen la menor relación con ese relato o una relación directa con ese relato, y por supuesto, como estamos hablando de la práctica de contar, simultáneamente la práctica de escuchar, ¿no? En ese contexto, la palabra experiencia es complicada en el caso de Benjamin, como habíamos visto en otras ocasiones, en otras sesiones. Bueno, pero en esos contextos se genera la posibilidad, por una parte, de la experiencia de la narración, y si tomamos la experiencia en el sentido de experimentar y de vivir, en el sentido más de la vivencia, y también la posibilidad de que se produzca eso que es fundamental en el caso de la narración, que es la posibilidad de transmitir, por una parte, la narración misma, es decir, que el acto de narrar no supone el fin del relato, no supone la desaparición del relato, sino todo lo contrario. Cuando se narra dentro de ese contexto que está ligado,
dentro de ese contexto, cuando se narra, el relato se deposita en el otro, en aquel que lo escucha, en aquel que se abre, que tiene ¿cómo es? Que dice, a ver, el oído, dice, a ver, perdón, con ello se pierde el don de estar a la escucha y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento, ¿no? O sea, aquellos que tienen el oído atento, que están abiertos a la narración misma, que hacen, como hacía un ser muy querido para mí, que al iniciar un relato se transfiguraba y se lanzaba y se disponía a oír y a participar también, porque de paso la narración en los contextos orales no es simplemente, a ver, la recepción como la recepción, no sé, de un catcher que recibe la pelota y más nada, no es una recepción activa, una recepción participativa. Bueno, esa comunidad, la comunidad de los que escuchan, perdón, esa experiencia que se produce, pues se produce en ese contexto previsto por la narración. La otra cosa está ligada a esa experiencia que sería la del aburrimiento, ¿no? Es un detalle interesante también en el texto. El aburrimiento como el elemento, digamos, como un elemento correlativo a la, ya va, Dice, y así como el sueño es el punto culminante. Ajá, y así como el sueño es el punto culminante. Si quieres lo lees, Diomedes, que no lo tengo. Y así aquí. como el sueño es el punto culminante de la relajación corporal, el aburrimiento lo es de la relajación intelectual. El aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlos. O sea, basta el susurro de las hojas del bosque. ¿Cómo se interpretaría esto? El susurro de las hojas del bosque viene a ser como una especie de, no sé, de metonimia o de sinécdoque que nos está remitiendo al inicio del relato o al relato mismo, ¿no? O sea, basta con que el relato se inicie para que el aburrimiento, ese pájaro, el aburrimiento desaparezca. Bueno, una cosa que me interesa destacar en términos globales, y con eso voy a terminar, es ese paralelismo que ya visto de manera más general, el paralelismo que se produce entre la desaparición de la narración como práctica y la desaparición de las actividades, por lo tanto las prácticas que están ligadas al mundo artesanal, ¿no? Vemos que Benjamin no nos está planteando puede haber cierto dejo de nostalgia, eso lo hemos discutido en otros momentos, o se ha discutido en otros momentos, pero siempre establece una correlación entre lo que podríamos llamar formas o modos de producción económica y las formas o modos de producción cultural, ¿no? O sea, la narración no solo desaparece porque haya alguien o no desaparece porque haya alguien que voluntariamente haya condenado o la haya condenado a desaparecer, la haya prohibido y haya extinguido su presencia, ¿no? Sino desaparece porque está desapareciendo o ha desaparecido también todas esas formas de producción, llamémoslas, no sé, formas de producción económicas, porque al fin y al cabo, entre unas y otras, o la distinción de unas y otras es una distinción fundamentalmente analítica. En la experiencia real, en la vida real, están profundamente entrelazadas, de modo que la desaparición de unas necesariamente conlleva a la desaparición de otras. Bueno, hay otra cosa también que tal vez debí haber presentado antes, pero que tiene que ver con la cadena que se produce, que es propia, bueno, en realidad de la oralidad como diríamos, tecnología de la
del lenguaje y de la comunicación, que es que la recepción conduce a la conservación, es decir, recibimos el relato, lo conservamos en la memoria y eso va a conducir luego a su reproducción o a su representación, con un guión ahí entre re y presentación, a su presentación nueva y a las miles de presentaciones que se pueden establecer. Y a esas miles de representaciones que, como habíamos comentado, o como se había comentado acá anteriormente, son representaciones que transmiten la experiencia, si tomamos en este caso el concepto de experiencia como un saber acumulado que justamente a través de la narración, a través de ese relato conciso, ese relato que va a lo fundamental y que no se pierde en matices, a través de ese relato se transmite a quienes están inmediatamente o que están cercanos al narrador y se transmite y a través de los otros se transmite a una red que podría decirse que es enorme, para no decir infinita. Bueno, esos serían los comentarios que yo podría hacer de este relato, ¿no? Sí. No sé si alguno de los muchachos que hayan leído el relato quiere comentar junto con el profe Belfort. Buenos días. Pues a mí me parece interesante la concepción al inicio que se presenta, en donde se señala que la memoria viene a ser como una especie de recinto narrativo, porque es allí donde el oyente recibe el texto narrado y eso genera una expectativa individual, que a la larga genera la reelaboración que pasará a ser de lo colectivo, ¿no? Una presentación a los demás también, en un futuro. Bueno, ya el profesor Belfort creo que dijo bastante claro y muy bien explicado, ¿no? El fragmento. Sin embargo, bueno, para retomar muchas de las cosas que él dijo, o algunas de las cosas que él dijo, creo que de manera un poco más sistemática, creo que si nos preguntamos en este fragmento qué es lo que necesita la narración, ¿no? En el fragmento creo que podríamos decir que púdica concisión, ¿no? Que lo dice al principio, una púdica concisión, es decir, como una concisión que sea pudorosa. ¿En qué sentido? Es una concisión que no signifique que sea corta, sino una concisión que sea breve, ¿no? Sabemos que corto y breve es muy distinto. A lo corto siempre le va a faltar algo, lo breve va a estar siempre todo pero compacto. También, como decía muy bien el profesor Belfort, evitar las matizaciones psicológicas, ¿no? Y finalmente, cuando dice que la historia encuentre un lugar en la memoria del oyente que con mayor agrado más tarde o más temprano volverá a contarla. Sin duda aquí pienso yo en la reproducibilidad de la narración, ¿okay? O sea, lo importante, como muy bien decía el profesor Belfort, la posibilidad de que esa narración no decaiga y que no se anule, sino que se mantenga, ¿no? Justamente después de eso, Benjamin dice que este proceso de asimilación que ocurre en las profundidades de la mente requiere un estado de distensión que se ha ido volviendo cada vez más infrecuente. Es decir, la posibilidad de que se vuelva a contar, de que se reproduzca esta narración es infrecuente, y lo justifica con que está desapareciendo el aburrimiento. Fíjense lo que dice. El sueño es el punto culminante de la relación corporal y el aburrimiento lo es de la relación intelectual. Sin duda que Benjamin no está hablando de un aburrimiento corriente, de un aburrimiento común, está hablando de un aburrimiento intelectual, y creo que ya esto lo habíamos comentado en algunas de las otras sesiones, ¿no? Se trata, fíjense nada más la imagen que está usando, ¿no? El aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. ¿Por qué usar una imagen donde el aburrimiento es un pájaro? Es decir, un animal que tiene la posibilidad de volar. Es decir, un animal o una imagen donde el aburrimiento implica que ese pájaro, que significa la movilidad, el hacer tiempo con el movimiento en un espacio y
tiene un tiempo, que debe estar en un momento incubando el huevo de la experiencia, es decir, en la quietud, lo que significa que el aburrimiento intelectual es la detención del tiempo para la posibilidad del pensamiento, ¿ok? Y eso de alguna manera, pues sin duda contribuye a que la narración no solamente sea el hecho de la repetición, sino también la narración con posibilidades de ideas y pensamientos que también están contados dentro de ellas, ¿no? ¿Qué más iba a decir? Bien, cuando desaparece el aburrimiento, entonces, como también dice el profesor Berford, la posibilidad de que la narración desaparezca es porque de alguna manera ese aburrimiento intelectual también desaparece. El aburrimiento desaparece cuando este pájaro sin duda ya no está incubando ese huevo de la experiencia, ¿ok? Sino que toma su vuelo. ¿Y qué significará entonces tomar su vuelo? ¿Qué significará perder el aburrimiento intelectual? Significa sin duda llenarse de todas estas ocupaciones cotidianas, ¿cierto? Fíjense lo que dice más adelante, dice: basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo, ¿ok? Sus nidos, los nidos del pájaro, ¿okay? donde está incubando el huevo de la experiencia, que significa este saber acumulado del que hablaba Belfort, ¿okay? Que es justamente el contenido de la narración. Dice: sus nidos, las actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, se han extinguido en las ciudades y se han desmoronado en el mundo rural. Fíjense, ¿qué son las ciudades? ¿Qué es la urbanidad? Sino justamente toda el barullo, ¿no? Estar siempre en conexión y en actividades donde el aburrimiento intelectual, sabemos muy bien que es muy el ocio de que nos hablaban los antiguos, sin duda, para la posibilidad del pensamiento, para la posibilidad de la repetición de la narración o de la tradición, que es tan importante para, de alguna manera, a partir del reconocimiento de esa tradición y de la narración de esa tradición, poder establecer nuevas formas, ¿no? Esto que en las clases del profesor Belfort, por cierto, aprendí, la posibilidad de que de automatización pasemos a desautomatización y así sucesivamente. Bien, entonces lo que les quería decir era que, por ejemplo, mientras en lo urbano, como ya se lo decía, por la cantidad de actividades en las que siempre estamos inmersos, la posibilidad del aburrimiento intelectual no tiene cabida. Fíjense que también menciona el campo rural, ¿ok? Porque el campo rural también en el campo rural también se están extinguiendo la posibilidad del aburrimiento intelectual. O sea, ¿con qué asociamos la ruralidad? Por ejemplo, si no es también como una especie no sé decirlo con tanta precisión, pero creo que en lo rural la actividad del sujeto está más abocada a una supervivencia, ¿no? Y pensemos ahora, tratemos de hacer una mixtura entre lo urbano y lo rural como algo que podría estar pasando en Venezuela, ¿no? Ciudades que se han convertido, o una urbanidad que se ha ruralizado. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque son espacios donde es imposible, no es que sea imposible, sino que es difícil, porque si fuera imposible no estuviéramos acá ahorita, donde es difícil de verdad incubar el huevo de la experiencia, pensar los saberes acumulados, porque estamos en espacios urbanos donde lo rural que tiene que en el caso del caso venezolano, estamos siempre ocupados con las actividades para la supervivencia. ¿Qué se va a comer? ¿Dónde se va a comprar el gas? ¿Será que si voy a la facultad va a haber clases porque haya buenos baños? ¿Ok? Entonces fíjense cómo ocupar la mente en con todas estas posibilidades de resolver el día a día, el ahora, creo yo que imposibilita un poco o dificulta bastante el hecho de poder incubar el huevo de la experiencia. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Y bueno, y también quería decir que el final de este fragmento justifica mucho lo que, bueno, como lo hace muy bien Benjamin casi todo el fragmento, lo que está intentando decir en principio. Dice: así se configura la red en la que encuentra su lugar el don de la narración, ¿no? Y así también se deshilacha hoy, después de que miles de años atrás se hubiese cosido en el círculo de las formas más antiguas de artesanía. Es decir, lo que se ha incubado en el huevo de la experiencia, el huevo de la experiencia que se ha incubado con el aburrimiento intelectual, no significa que sea un huevo, siguiendo la imagen, ¿no?
sea un objeto que por ser un objeto de la tradición tiene que ser igual desde su origen. ¿Okay? Que el nido sea un origen no significa que tenga que ser igual. Fíjense lo que dice en esta imagen. Y así también se deshilacha hoy. Anteriormente está hablando de un tejido. Es decir, no tiene por qué ser el mismo tejido. Insisto con lo de automatización y desautomatización. Significa que ese tejido que tiene que ver con la tradición, con el origen, puede ser modificado. Ojo, deshilachar no es lo mismo que cortar. ¿Okay? Son las mismas redes, son los mismos hilos, pero se deshilachan para convertir ese tejido en formas nuevas. Si no, no hubiese formas del arte que se renuevan o que se reinventan o que se piensan de manera distinta. ¿Okay? Y bueno, seguimos en la conversación. No sé si alguno de ustedes quiera... Ajá. Guillermo, profesor Guillermo. Sí, era con respecto a la desaparición del aburrimiento, ¿no? Creo que allí hay que tomar en cuenta otra vez lo que señalaba el profesor Belfort con respecto a la vinculación de los modos de producción a lo largo de la historia con los modos de producción culturales, ¿no? El aburrimiento efectivamente empieza a desaparecer en la medida en que todo se vuelve mecanizado. Por ejemplo, en la vida en el campo, el hecho de que no hubiera electricidad hasta la revolución industrial implicaba que pues en la noche había que dedicarse a algunas actividades de ocio, de dispersión, que implicaban además de la narración, la música, ¿no? Evidentemente en lo que se aparece la sujeción del hombre a la máquina, esto hace que en los lugares en los que habían fábricas, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía en el campo, en la vida rural, el proletario o el obrero, ¿no? No podía tener un tiempo para aburrirse, porque mientras la máquina estuviera funcionando, la persona estaba sujeta a la máquina. Entonces, creo que en una de las sesiones pasadas comentábamos que una de las cosas que hace el modelo civilizatorio inglés va a ser la idea de realizar alguna actividad práctica con el tiempo de ocio. Y comentábamos el hecho de que, por ejemplo, Benjamin era conocido por ser un coleccionista. Entonces, el coleccionar estampillas en filatelia o coleccionar monedas o coleccionar antigüedades era una de esas actividades de la vida práctica que se realizaban en los momentos de ocio. Sí, en los momentos de ocio. Lo que vemos con la desaparición del aburrimiento es precisamente que la industrialización, el cambio en los modos de producción hace que el hombre como tal ya no tenga ya esos momentos de ocio o de aburrimiento para que la narración, como la concibe Walter Benjamin, vinculada más al trabajo artesanal, pudiera florecer. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando se nos va la luz, es decir, cuando se va la luz, ya tenemos una razón de peso para no seguir sujetos a la máquina, ya sea la computadora, ya sea lo que sea que estemos haciendo. Entonces es un momento que invita a dedicarse a alguna otra actividad, ¿no? Y entonces allí cuando la familia extraña a alguien que cuente historia o a alguien que toque un instrumento, porque de alguna manera u otra, es decir, el sacarnos de la sujeción a la máquina hace que tengamos que realizar algún otro tipo de actividad. Supongo yo que eso es lo que está viendo Benjamin también. Ya el que trabajaba en el campo, al ver que ingresa la máquina también al campo, no va a tener las mismas dinámicas que tenían antes quienes allí estaban, que les permitía incluso contar historias, que de alguna manera estaban vinculadas con experiencias de la vida, con experiencias de la vida práctica como tal. Evidentemente la dinámica de la mecanización, de la industrialización, el hecho de que no se pueda parar la máquina ni de día ni de noche, hace que las dinámicas en las relaciones de producción trastoquen todo lo que había en la época en la que el trabajo era fundamentalmente artesanal, ¿no? Era eso. Buenos días, yo no soy estudiante de letras, soy estudiante de periodismo, pero me parece muy interesante este concepto de cómo el aburrimiento, el tener tiempo para una comunicación intrapersonal, es lo que permite que las narraciones se desarrollen satisfactoriamente. El periodismo como tal en el siglo XXI se encontró con un problema terrible y era el exceso de información, del cual cuando aparecen las redes sociales, cuando estamos conectados al internet,
todo este proceso comunicativo que antes se daba a través de los periodos, ya sea en un diario, en un semanario o en una revista trimensual inclusive, se convirtió en un proceso con los periodos eran por minutos. Y voy a citar a un profesor español llamado Lorenzo Gómez, que en su texto Teoría del Periodismo dice que las noticias nacen y mueren por el periodo. Es decir, el tiempo que tenemos para narrar estas historias de la vida real definen cuánto tiempo van a verdaderamente vivir en la gente. Justamente me parece interesante lo de la parte de la renovación, porque el periodismo actualmente está pasando por un proceso de renovación gigante, que es que ya hemos pasado de antes ser presionados los periodistas para buscar las primicias, para buscar la noticia lo antes posible, ahora se está premiando más tomarse un tiempo, dejar que las noticias respiren, que las historias, no las noticias, las historias respiren, que hay en ellas, para poder narrar verdaderamente lo que pasa en una sociedad, en una actualidad, y no, esto se llama periodismo lento, justamente, viene del anglicismo slow journal, dicen, y es para intentar contrarrestar este efecto de infoxificación, como algunos teóricos lo llaman, porque simplemente toda esta información uno recibe, como ya dije, se convierte en ruido. Es muy interesante ver la relación que estás estableciendo, porque fíjate que la línea que Benjamin puede relacionar con eso que tú llamas el periodismo, ¿cómo fue que dijiste que toma su tiempo? Lento. El periodismo lento, fíjate lo que dice aquí, tanto mayor será la expectativa de que la historia encuentre su lugar en la memoria del oyente, que con mayor agrado más tarde o temprano volverá a contarla. Es decir, es importante, el periodismo lento lo que está tratando es de que poder escuchar la noticia, ¿no? Y que repose para que esa noticia no sea nada más lo actual, que es también una de las cosas que le interesa a Benjamin, no pensar la actualidad, sino que se convierta en lo contemporáneo, es decir, que quede en la memoria para pensar de verdad lo que está pasando con respecto a la noticia o al acontecimiento de lo que se está narrando. Bueno, yo quería acotar algo que acabo de recordar de las clases con Luis y que tiene que ver primero con el ocio y luego con su contrario. El ocio entendido, bueno, yo lo entiendo como aquello que tiene que ver con el artesanado, y Benjamin lo relaciona que en el sentido de que en el instante en el que se pierde el artesanado se pierde la escucha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dice específicamente que este arte se pierde si ya no hay capacidad para retener las historias, se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se las escucha. Es decir, que esta clase de ocio no implica una negación del trabajo. Se está trabajando a medida que se está escuchando una historia o, como dice el propio Benjamin, se produce una asimilación que lleva en potencia a una posible reproducción. Bueno, lo que me parece que surge, o lo que hace que se deshilache esa red, es el cambio del ocio en su negación, es decir, en el negocio. Se está pasando de la narración como algo artesanal, vinculado al trabajo, a un trabajo tan... Como decía Belfort. No como una actividad que te consume por completo el pensamiento, sino que permite en la propia actividad la escucha y la retención. No te toma intelectualmente por completo. En cambio, en el negocio, que está netamente vinculado con el capitalismo, no se permite eso. Y tal vez es por eso que Benjamin dice que se deshilacha la red. Y es porque la escucha no es igual. Se ha negado el ocio, se ha negado la capacidad de poder escuchar historias para reproducirlas. El trabajo, ahora, no deja tiempo para escuchar ninguna historia. Hay una imagen que puede ser ilustrativa, que es esa escena famosa de la película Tiempos Modernos, en la que Charlotte está, se encarga de apretar unas tuercas en una línea de montaje, ¿no? O sea, en un contexto como ese, que es el contexto de la industria, pues era imposible que alguien tuviera la voluntad y el interés por contar algo, y mucho menos que hubiera condiciones para oír eso que se cuenta, ¿no? O sea, es un espacio de trabajo donde el hombre es un elemento más dentro de una máquina, ¿no? Entonces, la posibilidad de contar, de olvidar circunstancialmente el trabajo y entrar a esa otra experiencia, pues es
mínima, ¿no? Hay una cosa, justamente tiene que ver con la cuestión de los tiempos, el tiempo del capitalismo también, que recordemos, en el caso del siglo XIX no era ni 6 horas de trabajo, ni 8 horas de trabajo, 12, en algunos casos 15 horas de trabajo, ¿no? O sea que son circunstancias pues, que completamente distintas en términos de la producción. Tampoco hay que idealizar lo otro, pues, Sí, sí. ¿no? No sé, por ejemplo, pienso en el libro de Contrapunteo del tabaco, no recuerdo bien el título de Fernando Ortiz. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Ajá, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, donde él cuenta, ¿no? Cómo mientras los negros están cortando la caña, como para ejemplificar un poco a los muchachos lo que tiene que ver con lo que también nombraba Robelli, un trabajo que no te toma intelectualmente por todo, sino que completamente, sino que te permite también la posibilidad de pensar, ¿no? de sensibilizarte. Mientras los negros cortaban la caña o estaban en las haciendas de algodón, iban cantando y narrando, y lo que cantaban y narraban tenía que ver con historias de su vida, que a su vez también eran heredadas, ¿okay? Entonces se trataba de eso. Bueno, quería hacer unos comentarios en relación a esa imagen que utiliza Benjamin allí sobre el pájaro, de la incubación de la experiencia, precisamente en relación a lo que es el trabajo mientras se está abierta la sensibilidad. El pájaro, mientras se posa en algún lugar, él incuba, pero al mismo tiempo está alerta, y como dice ahí, cualquier sonido lo espanta. Es decir, cualquier cosa que pueda capturar su atención, cualquier cosa que lo distraiga. Pero entonces allí mismo... el WhatsApp. ¿Cómo? El WhatsApp. El WhatsApp es el ejemplo más. El Telegram, terrible. El Instagram. Así como menciona que es el pájaro del sueño, porque así mismo en la tradición medieval se consideraba que había, durante el sueño, había una clase de demonio que incubaba, digamos, el incubus sobre la mujer, es decir, para reproducirse, es decir, había una creación y un proceso de creación. En el proceso de creación de trabajo, al mismo tiempo se está abierto a la recepción, hay una sensibilidad al mismo tiempo, y por eso es que podría después, más abajo, Benjamin mencionar lo de la actividad de tejer e hilar mientras se escucha. El artesano está concentrado en su trabajo, pero al mismo tiempo recibe la narración. La relación con el tejido, el hilado, precisamente está en relación, diría yo, con la narración, porque al apropiarse de lo que se está recibiendo, se está transformando, se está hilando, se está tejiendo, como él mismo menciona al final, así se configura la red en la que encuentra su lugar el don de la narración, precisamente porque en ese tejido está una transformación, una recepción y una retención, digamos, que así como la incubación que más tarde daría paso al nacimiento de un nuevo ave, podría ser transmitida la narración. Voy a hacer algunos comentarios sobre la exposición del profesor Huelfo, de la profesora Senia y de las intervenciones del profesor Guillermo y de nuestros estudiantes. Siempre he admirado en Belfort su capacidad, digamos, sociológica para relacionar, en este caso, la narración con los contextos históricos, es decir, su capacidad de ver sociológicamente el arte, lo repito, en este caso la narración, cuando explicó de manera, digamos, brillante la relación que Benjamin establece, y que lo habíamos visto en los fragmentos anteriores, entre la narración oral, entre esta experiencia de la narración oral, con una época histórica determinada precapitalista, y cómo Benjamin ve que la transformación de la narración oral, lo que posteriormente va a conducir a la novela, va a estar profundamente ligada y es imposible desvincularla de la transformación, digamos, de política, económica, social, cultural
de la sociedad con el advenimiento del capitalismo. Esa es la manera de proceder, digamos, del pensamiento de Benjamin. Podríamos decir que, aunque Belfort no lo diga, Belfort es un ejecutante, se podría decir, del método del materialismo histórico, bien entendido. La profesora Senia hacía énfasis al principio del fragmento, cuando dice: nada afecta de un modo más duradero la memoria que las historias contadas con púdica concisión y sustraídas al análisis psicológico. Esa es la primera frase del fragmento. Micha Sinetar, que lamentablemente no está, a lo mejor no se enteró de Miguel Sinetar, que reanudamos el seminario hoy, en las sesiones anteriores había hecho mucho énfasis en la capacidad que tenía Benjamin de ir construyendo el método en la medida en que iba, digamos, de ir exponiendo el método del pensamiento, método entre comillas, porque no podemos utilizar esa parte del concepto, digamos, en estricto senso, con absoluto rigor a lo que es el pensamiento de Benjamin. Uno podría decir, si hay un método en Benjamin, es una especie de antimétodo, pero usemos método entre comillas, que en la medida en que va construyendo su pensamiento, va exponiendo al mismo tiempo el método. En el final del fragmento 7, no voy a jugar con ventaja yéndome hacia los fragmentos posteriores, solo conversamos con la profesora Senia, que vamos a dejar de jugar con ventaja exponiendo, relacionando el fragmento que se expone con lo posterior, pero sí podemos ir a los anteriores sin trampas. Dice: Heródoto no explica nada, su informe es absolutamente seco, por ello esta historia aún está en condiciones de provocar sorpresa y reflexión. Es decir, la capacidad que tiene la narración, en este caso oral, para seguir provocando en los oyentes posteriores sorpresa y reflexión. Es decir, me interesa mucho lo de reflexión, la capacidad, como decía Belfort, de construir una narración a partir de la narración. Es decir, ese hilo narrativo es imposible de cortar, como lo decía también la profesora Senia. Si no estaríamos nosotros hoy día, digamos, en capacidad de seguir narrando el mundo y de digamos, tanto las teorías que tienen neurológicas como las teorías sobre el lenguaje o sobre la narración están, digamos, en una especie de consenso que la forma de nosotros relacionarnos con lo real o con la realidad es a través de relatos, es a través de historias, a través de narrativas. Lo que han cambiado son las formas de esas narraciones. Pero dice después: se asemeja a las semillas de grano que, encerradas en las milenarias camas de las cámaras de las pirámides, conservaron su capacidad germinativa hasta nuestros días. La genialidad de Benjamin, y no dudo en usar el término de genio, es que en este fragmento 8, él nos va a explicar cómo funciona esa capacidad germinativa de la narración. Es impresionante la coherencia del pensamiento de Benjamin, que, como decía, en la medida en que piensa, va exponiendo su forma de pensamiento. Entonces dice: historias que lo más duradero en la memoria, para que una historia se quede en la memoria, como decía Leo, sirva ese recipiente, lo decía muy bien Belfort y la profesora Senia, habla de una púdica concisión. Concisión, todos estamos de acuerdo que no tenemos mayor problema en la interpretación, pero con el adjetivo púdica sí, porque púdica está relacionado con pudor, y podemos caer, creo yo, en el error de relacionar púdico con moralina o con una exageración moral. En este caso, al relacionarlo con concisión, creo yo que la única posibilidad interpretativa es relacionarlo con una moral propia de la narración. Es decir, una moral producida por la misma narración. Pero dice
lo reafirma cuando dice sustraída al análisis psicológico, porque recordemos en los fragmentos anteriores que el narrador oral va a contar son narraciones que le interesan al común, a la comunidad. Y al delastrar esas narraciones de matizaciones psicológicas, de creación de tipos psicológicos, evita precisamente que la narración sea de interés para la comunidad. Hoy podríamos decir, pensando en lo que nos pasa a nosotros como sociedad, que nosotros somos presa de una exacerbación de las matizaciones psicológicas. Te pregunto yo, Diomedes, ¿y qué entiendes por matización psicológica? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendes por matización psicológica? Ahí, ¿no? Bueno, lo relaciono con púdica concisión. Es decir, que la narración tiene que deslastrarse de cualquier forma de sentimentalismo, de cualquier forma de creación de tipos psicológicos que terminen imponiéndose sobre lo que podríamos llamar el contenido, para decirlo de forma general, de la narración. Pero es que lo dice a continuación, dice, cuanto más natural sea esa renuncia a las matizaciones. A mí siempre no sé si ahora me falla la memoria, si creo que la frase es de Baudelaire o de Valéry, es decir, el arte verbal, en el caso de ellos la poesía no tenía que ver con la exageración de los sentimientos. Eso no significa que la poesía no tenga que ver con los sentimientos o que tenga que ver, digamos, con las emociones, sino lo que no tiene que ver es con la exageración y el exceso sentimental o emocional. Dice, y cuanto más natural sea esa renuncia a las matizaciones psicológicas por parte del narrador, tanto mayor será la expectativa de que la historia encuentre su lugar en la memoria del oyente, que con mayor agrado, más tarde o más temprano, volverá a contarla. Lo que Belfort refería también en el sentido de cómo, y lo decía la profesora Senia, usando un concepto de Benjamin de la reproducibilidad. Fíjense que es una cosa muy interesante, aquí hay una reproducibilidad no, digamos, de la técnica, uh-huh, sino una reproducibilidad de la historia. Y voy a centrarme en algo que para mí es muy importante. Esto lo comentaba con la profesora Senia, que ayer leíamos la nota, que yo creo que no creo, que lo que más me interesa a mí de este fragmento, todo me interesa, pero lo que más me interesa a mí de este fragmento de Benjamin, que yo creo que aquí está la mejor conceptualización teórica de un elemento que es fundamental en el arte moderno, que es el aburrimiento. Yo se lo digo a mis estudiantes y me encuentro aburrido. Uno dice, pero es que fulano es un aburrido. De golpe a una persona, digamos, que desarrolla una actividad intelectual, que está todo el día con los libros, que está en una biblioteca, el estereotipo que se forma de ese intelectual es el de una persona aburrida. Borges era una persona tan aburrida que prácticamente no tenía mujeres. Aquí estoy haciendo, digamos, exagerando. Pero Kafka es un prototipo de un hombre aburrido, sumamente aburrido. Cervantes es un hombre tan aburrido que el personaje extraordinario que crea Quijote es un personaje casto. Es una cosa maravillosa. Es decir, el héroe, entre comillas, o el personaje más importante de la narración en el mundo es casto. Es casto. En la ciudad de Barcelona, si no me falla la memoria, en el Quijote le ofrecen una prostituta y termina escondiéndose en una habitación y no saliendo donde están las prostitutas. Es casto. Es decir... Diomedes, y acabas de decir algo muy importante, ya es que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa cuando Penélope está esperando a Ulises? Ajá. Está cuidando su castidad con el tejido. Y es aburridísimo. Exactamente. Es aburrida porque no tiene sexo. No, es aburridísimo por la labor que hace, porque no tiene sexo. Fíjese que la broma que acaba de hacer la profesora Senia, asociar el sexo a lo no aburrido. Se ha creado ese estereotipo. Dice, este proceso de asimilación, la capacidad de oír la historia
retenerla, tenerla en la memoria y después contarla, reproducirla, dice, ocurre en las profundidades de la mente. No ocurre en la superficie de la mente, ocurre en las profundidades de la mente, del pensamiento. Y dice, requiere un estado de distinción que se ha ido volviendo más infrecuente. Yo creo que esta frase es clave. Un estado de distensión, un estado de quietud. Se lo leí por primera vez a Eco, seguramente Eco no es el que lo dijo primero, pero mi ignorancia me llevó a que lo leí por primera vez en Eco, que la diferencia entre un hombre de acción y un político y la diferencia entre un hombre de pensamiento en un intelectual es que el pensamiento necesariamente necesita una quietud. Es decir, para pensar hay que estar quieto. Eso está muy relacionado con el budismo y todo el pensamiento, digamos, de las filosofías orientales. Porque la acción no permite el pensamiento porque lo interrumpe constantemente, no lo permite. Esa es la diferencia entre un hombre de acción y un político. Por eso los políticos prácticamente no piensan. Y son, no, lo estoy describiendo, no estoy haciendo un juicio moral. Es decir, están como imposibilitados de pensar porque están constantemente diseñando acciones. Le leímos a Milán Kundera la otra vez una entrevista que trajo la profesora Senia, no sé si la leímos acá en una sesión, en una clase, donde Milán Kundera decía que las dictaduras impiden el pensamiento, porque obligan constantemente a las personas a estar en acción. Él dice, y después viene a lo que me interesa más a mí en el fragmento, y que creo que la profesora Senia lo explicó de manera brillante. Y así como el sueño es el punto culminante de la relajación corporal. Fíjense que es la relajación del cuerpo, que es el aburrimiento, digamos, del cuerpo, la quietud del cuerpo. Pero me interesa la palabra sueño. En el sueño, todos lo sabemos, la concepción del tiempo y del espacio de lo real es distinta. No es convencional. Es decir, en el sueño se entra en otro tipo de tiempo y se entra en otro tipo de espacios. Se rompe la continuidad temporal y la continuidad espacial. Todos hemos soñado, y esto que estoy diciendo es una especie de lugar común, pero me interesa mucho porque creo que en esta parte lo central es el concepto del tiempo. Dice la relajación corporal. Aquí hay una médico que debe saber más de esto que nosotros, cómo es el funcionamiento de la mente en el sueño. Dice, el aburrimiento lo es de la relajación intelectual. Es decir, el aburrimiento tiene que ver con la relajación intelectual, con la distensión de la mente. Con la distensión, la médico diría del cerebro, de las neuronas, no sé, del mundo neurológico. Y pasa a la metáfora que explicaba la profesora Senia muy bien. Dice, el aburrimiento, fíjense, es el pájaro del sueño. Primero es un pájaro, como decía la profesora Senia, el animal que tiene capacidad de volar, de estar quieto, pero al mismo tiempo de romper esa quietud. Y dice que incuba, pero es el pájaro del sueño. Es el pájaro de un tiempo distinto al tiempo convencional, al tiempo real, al tiempo de la física. Diría que incuba el juego de la experiencia. Es decir, el aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el juego de la experiencia. El aburrimiento es la forma del pensamiento que permite la creación. Considerando los saberes acumulados, por considerando eso la tradición. De hecho, casualmente que menciones a Baudelaire, en Las Flores del Mal, él hace un prólogo al lector y le dice que el monstruo más grande para el poeta es el tedio, pero probablemente en francés debe ser el aburrimiento. Y en un poema más adelante, el poema se llama Bendición, donde la voz poética señala que es parido entre maldiciones de la madre, porque en lugar de parir cualquier otra cosa, parió un poeta. Él dice, el poeta es lanzado al mundo en lo que, es decir,
Algo así como en el Génesis, antes todo era oscuridad y Dios creó la luz. En este poema Bendición, todo era aburrimiento hasta que nació el poeta. El poeta es lanzado al mundo en el que solo había el aburrimiento. Baudelaire dice, basta, pero después dice, basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Fíjense que dice que basta el susurro, que apenas se muevan las hojas del bosque, no que se mueva el bosque, que se mueva el bosque para ahuyentar el pájaro, para que el pájaro, como decía la profesora Senia, vuele. Esto es una imagen, lo exponía Armando muy bien. Esto es el griterío de la información. Este es el griterío, digamos, no actual. Este es el griterío no contemporáneo, sino el griterío de la actualidad. Es decir, lo actual, la forma, el capitalismo, como muy bien lo exponía Belfort, y el trabajo, lo que ha terminado el trabajo industrial que ha pasado, digamos, al trabajo digital, como lo exponía muy bien Guillermo y Armando, han conducido a que este tipo de narración oral se haya extinguido. Dice, sus nidos, las actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, es decir, es el pensamiento, se ha extinguido en las ciudades, lo sabemos, pero dice, y se ha desmoronado en el mundo rural. Esta frase a mí me interesa mucho, desmoronado. Es decir, como Benjamin es un pensador, digamos, en este sentido modernísimo, que no tiene nostalgia por ese mundo rural, que lo reconoce pero no tiene nostalgia por ese mundo rural, pero que tiene la capacidad de ejercer una crítica sobre el mundo urbano, pero también describir lo que puede significar esas formas de ruralidad hoy incrustadas en el mundo urbano. Dice, con ello se pierde el don de estar a la escucha y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. Hago un paréntesis aquí. No lo traje, profesora Senia. En el penúltimo poema del Llano Ciego, de Igor Barreto, hay una relación entre el poeta y que tiene la capacidad de mirar, de observar el paisaje para construirlo, digamos, ¿verdad? Y la necesidad de mirar con el oído. Fíjense que es una cosa que a uno le puede parecer paradójica. ¿Cómo es que el poeta mira escuchando? Y uno podría decir, eso es una metáfora, un oxímoron, una especie de oxímoron raro, no sé. Sinestesia. Una sinestesia. Porque toda la obra de Igor Barreto está construida sobre varias, digamos, conceptos, ideas. Pero un concepto fundamental en Igor es que el poeta debe tener el oído atento a las historias esenciales, a las historias orales esenciales de la tradición. O el oído atento, la escucha atento a esas historias para reconstruirlas o para usarlas, para darles un nuevo uso en la construcción de una poética que nos va a hablar sobre la imposibilidad de reconstruir el paisaje como lo hizo el romanticismo o como lo hicieron otras formas poéticas en Occidente y en el país, sostenidas en la admiración, en la alabanza, en la idealización del paisaje. Es decir, esta forma, este concepto que tiene, este don que le atribuye a Benjamin al narrador oral, creo yo que es un procedimiento, es una forma que tiene un uso importantísimo en la poesía moderna. Les recomiendo, en Pro Da Vinci está el prólogo que Igor Barreto hace al último libro que presentan, lo presentan el 8 en Madrid, de la poeta venezolana Verónica Jafé, que se llama La metáfora, fluida. Igor en su prólogo refiere un poema de Verónica Jafé que tiene que ver con el sueño, con este concepto benjaminiano del sueño. Igor, al hacer el análisis,
hace énfasis que en el sueño el tiempo y el espacio son distintos y que usados modernamente por el poeta le van entonces a permitir construir una visión de lo real mucho más compleja que visiones naturalistas anteriores en la poesía venezolana. Dice después, narrar historias ha sido siempre el arte de seguir contando y se llama incapacidad para retenerlas, etcétera, etcétera. Dice, se pierde cuando ya no se teje ni se hila, ya voy a terminar, se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se las escucha. Cuanto menos pendiente de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se graba en su memoria lo que está escuchando. Y aquí viene una frase, voy a relacionar la lectura que hizo la profesora Seni y la que hace el profesor Belfort. Dice, mientras se deja llevar por el ritmo de su trabajo, esto lo explicó muy bien Belfort, puede registrar las historias de tal manera, fíjense, puede registrar las historias, puede registrar el contenido de la historia, puede registrar el qué se cuenta en las historias, en la medida en que lo hace a tono con el ritmo del trabajo. Se está refiriendo al trabajo artesanal, por supuesto. Y dice, y con toda naturalidad, puede registrar las historias de tal manera que con ellas y con toda naturalidad les he transmitido también el don de narrar. Esto es maravilloso. Es decir, en la medida en que yo puedo, el narrador oral puede registrar la historia, ¿verdad? En esa misma medida o al mismo tiempo está adquiriendo o se está haciendo, está convirtiendo en un narrador. Es decir, está atrapando o asimilando la forma. Lo que ratifica en una de las sesiones anteriores, en una discusión que la profesora Senia con el profesor Luis Moreno Villamediana, la profesora Senia hacía mucho énfasis que es imposible desligar en el pensamiento de Benjamin el contenido de la forma, que a Benjamin no se lo puede acusar de ser un pensador formalista, pero tampoco se lo puede acusar de ser un pensador explicativo, un pensador volcado hacia el contenido. Está perfectamente explicado y dice, y así se configura la red en la que se encuentra su lugar el don de la narración. Antes ha dicho, no se teje ni se hila. La idea es que la narración es un constructo. La idea es que la narración, como lo dice en la primera línea del texto, es un tejido, algo conciso, es una trama. Aquí está ya explicado muy bien el concepto que después la teoría narrativa posterior va a explicar, a referirse al concepto de la trama. Pero dice algo y dice se configura la red. Es decir, ningún narrador posterior al narrador oral puede escapar de esta red. Puede escapar de esta red. Esta red ha sido construida por la tradición, pero como muy bien lo decía la profesora Senia, sin embargo esa red que antes se había, ¿dónde se ha cosido? Dice, y así también se deshilachó y después de que miles de años atrás se hubiese cosido en el círculo de la forma. Fíjense que dice que se hubiera cosido en el círculo de las formas más antiguas de la artesanía. Hoy se deshilacha. Es decir, pero como decía la profesora Senia, no entendamos deshilachar como cortar. No, hoy esa red y esos hilos y ese tejido adquieren nuevas formas de hacerlo. Y me interesa inclusive el sentido literal de deshilachar. Es decir, el arte, digamos, contemporáneo, o lo que podríamos decir el arte de las vanguardias para acá, no ha hecho otra cosa más que desintegrar las formas, que desintegrar este cosido, que es crear una nueva variación de ese cosido, una nueva variación de esa deshilachar, de esa tradición. Es decir, que Benjamin en este octavo fragmento lo que nos ha expuesto cómo germinan esas historias a lo largo de la historia misma. Si esta traducción es, digamos, acertada, dice, el aburrimiento es el pájaro del sueño.
Es decir, él singulariza ese pájaro, él identifica ese pájaro. No es otro tipo de pájaro, es el pájaro del sueño. Y todos sabemos que, como lo explica muy bien, si el aburrimiento es la distensión de la relajación intelectual, de la relajación del pensamiento, solamente en esa forma de pensar, en ese relajamiento intelectual, está la posibilidad de construir, artefactos o construir prácticas, en este caso artísticas, que están, por supuesto, uno de los rasgos, una de las condiciones fundamentales en abrir el tiempo y el espacio convencionales a nuevas dimensiones. La frase es un aforismo. El aburrimiento del pájaro del sueño que incuba y luego la experiencia. Incubar, yo ahí lo entiendo literalmente. Déjenme contarles una anécdota. En un balconcito en el baño de mi apartamento, hace 3 meses, estaba una lechuza. Si una lechuza puso los huevos ahí. Entonces había que tener mucho cuidado, porque cuando uno entraba al baño, pues el pájaro del sueño se iba, volaba. Y entonces, con todo el cuidado que nosotros tuvimos, al final los huevos se dañaron. Es decir, nosotros con todo el cuidado que teníamos, la lechuza no pudo incubar los huevos. Bueno, eso le pasa hoy día a un intelectual. La profesora Senia me hacía en esto de una observación que debo decirle que gracias a Dios ahora es una lectora de Aira y le gustan las novelas de Aira. Me decía, pero me hacía una observación a partir de esa lectura de Aira muy inteligente, que ella me decía, fíjate que Aira es un escritor que no está en las redes, que Aira es un escritor que no tiene Instagram, que Aira es un escritor que no tiene WhatsApp, Sergio Schaeffer es un escritor que no está en las redes. Hicimos una lista. María Moreno sí tiene un Facebook, pero es para anunciar las cosas que hacen, nunca habla de ella misma, etcétera, etcétera. Estos escritores son personas que no tienen a alguien como a mi familia, que no permitió que incubara en los huevos la lechuza. Quizás el principal obstáculo, para no decir enemigo, el principal, y no moralizarlo, el principal obstáculo que tiene hoy día un intelectual o digamos un pensador, o que tiene un escritor, un creador en el campo de lo que podríamos llamar las artes literarias, es precisamente lo que todo este mundo, que ya no es de información sino digital, es decir, todo esto de las redes sociales, las nuevas tecnologías, que terminan, obstaculizando precisamente la posibilidad del aburrimiento de la relajación intelectual. Sí, me gustó mucho, ya te doy la palabra, y por allá me gustó mucho lo que dice David, porque incluso se pasa, Diomedes, de un valor de exhibición que es importante, claro, porque es la muestra, ¿no?, de la creación, a un valor exhibicionista. ¿Okay? Estas redes que lo que hacen es producen una distracción, ¿no? O sea, exacto, no una maduración, como tú muy bien usaste. Se pasa a la cultura del espectáculo. Exactamente, una cultura del espectáculo. Y iba a decir otra cosa respecto a lo que decía Roberto. Si se dan cuenta, durante casi todo lo que plantea Benjamin, él está planteando, como muy bien decía Diomedes, su propio método. Lo que hay es una operación de montaje. Cuando Roberto decía la experiencia del otro sobre la experiencia propia, el hecho de hacer de la experiencia del otro, de la tradición, un uso nuevo, significa hacer una operación de montaje, de un tiempo sobre otro tiempo, de un pasado sobre el presente. Y cuando tú hablas también, David, de la imposibilidad de la maduración para el ejercicio intelectual o para el aburrimiento intelectual, no solamente tiene que ver con el ejercicio de la escritura, la creación de la pintura o de cualquier otra manifestación artística, sino también incluso con las mismas relaciones personales. O sea, ya no nos importa relacionarnos con el otro para conocerlo, para conocer su tradición, para conocer su nido, el huevo incubado, madurado. Por eso las relaciones interpersonales ahora, las relaciones personales, son tan superficiales. Por esto mismo que decía Diomedes también, porque solamente hay un valor exhibicionista o una condición espectacular, de espectáculo.
y pues son relaciones completamente superficiales. Quería, en cierto modo, si es posible, porque disentir un poquito. Ajá. No, Siempre es posible. por una parte, bueno, es un asunto que Diomedes hablaba de la necesidad de reflexionar sobre el concepto de experiencia tal y como está utilizado en este texto. Recordemos que en los fragmentos iniciales podía verse que la palabra experiencia está usado para referirse a un saber acumulado, ¿no? O sea, saber de la tradición, saber que yo recibo, que transmito, y teniendo en cuenta, bueno, es el huevo, perdón, el aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia, es decir, en el marco del aburrimiento pues se produce esa especie de condensación y transmisión del saber, sí, de la experiencia como saber acumulado, ¿no? Y la otra cosa es que muy bien, las redes sociales hacen ruido, todo lo demás. Eso no quiere decir que necesariamente sean una especie de esterilizador de las capacidades y potencialidades creativas, ¿no? O sea, que necesariamente tengamos que establecer una confrontación entre la actividad intelectual y la comunicación con toda la complejidad que tiene de las redes sociales, ¿no? Lo dice alguien que las usa muy poco, pero... En otras palabras, sí. O sea, tú podrías Él quiere hablar. Tú podrías elegir libremente, Sí. oye, Sí. corto el internet por un momento y... Sí, Bueno, sí, entra es posible, ¿no? No cortan. Entra en juego el concepto de uso. Tiene mucha razón el profesor Belfort. Y es cierto, por ejemplo, María Moreno no está negada a las redes sociales. Ella usa sus redes de un modo que le interesa. Además que tampoco somos seres sin voluntad. Construimos un carácter para poder con esa voluntad decir, mira, hoy no voy a estar todo el día en Instagram, hoy tengo que trabajar. Pero tampoco, como muy bien dice el profe Belfort, nos tenemos que desconectar porque eso sí sería un sentido de nostalgia, de querer regresar a un pasado donde no había redes. El profesor Belfort tiene razón y quizás no me expliqué bien. No hay que ver, digamos, este concepto que Benjamin expone del aburrimiento intelectual, que yo creo que podríamos verlo inclusive de manera anacrónica de los presocráticos hasta Campemoy. Creo que el pensamiento a lo largo de la historia ha estado asociado a lo que Benjamin llama la relajación intelectual. Ya Robelli hacía una observación sobre el concepto de ocio en los griegos, ahí nació. No lo podemos ver, porque Belfort tiene perfectamente razón, con una confrontación entre esta forma, digamos, de producción en este caso del pensamiento, y toda la producción de contenido que crean las redes sociales o que crean las tecnologías de la comunicación, que crea el mundo digital. Creo que hay que tener claro eso, que la mayoría de estas nuevas tecnologías no crean pensamiento, crean contenidos, que es diferente, y eso es un nuevo género periodístico. Hoy día en las escuelas de periodismo de las grandes universidades se estudia ese género, inclusive a nivel de la empresa, es decir, empresas que están destinadas a generar contenidos, a generar información constantemente a través de las redes. Me cuesta pensar en este momento la posibilidad de digamos, un filósofo, un pensador, un teórico, un crítico, un historiador que haya construido su pensamiento a través digamos, de la nueva tecnología. Pero, como decía también la profesora Seña, y Belfort tiene razón, no lo debemos ver en términos de confrontación, porque si no tendríamos una especie de mirada nostálgica, conservadora, el mundo del pasado, siempre el tiempo pasado fue mejor, cosa que hoy sabemos es absolutamente falsa. El mejor tiempo es el tiempo presente, pero este mejor tiempo presente tiene que estar sometido, como lo plantea Benjamin, para seguir hablando de Benjamin,
a la crítica, a un pensamiento crítico. Lo que tenemos que verlo, creo yo, es, pensando en Agamben, en el sentido de una tensión. Hay una tensión entre el pensamiento y esta creación de contenidos por las nuevas tecnologías de la comunicación. ¿Cuál va a ser el futuro o la forma de resolución de esa tensión? Yo creo que nadie está en capacidad de predecirlo, pero sin duda creo que el pensamiento de Benjamin, que fue elaborado en el mundo de la eclosión del arte moderno, nos da muchísimas pistas y nos da una caja de herramientas para tratar de pensar esa tensión que hay hoy día entre el pensamiento y la creación de contenidos y de información por las nuevas tecnologías.